Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. En la jornada de hoy a las 19 horas, en Chiclana 164, en Barrio Alberdi, en la Casa Cura Brochero, se va a realizar un conversatorio Patria versus Fondo Monetario Internacional. Allí estará presente Paula Jiménez, que es licenciada en Psicología y magíster en Seguridad y Defensa de la Nación. Es difícil hacer un link entre ambas cosas, la psicología y la seguridad y defensa de la nación. El concepto de seguridad nosotros, en la primera de las acepciones semánticas, lo relacionamos con armas que nos cuidan, tanques, balas, soldados. Bueno, es otro el concepto que se busca instalar como discusión, que la seguridad de un país pasa por otro lugar. Dialogamos con Paula Jiménez y le preguntábamos respecto de esta cuestión, cómo hacer para relacionar la seguridad en la que es magíster con otra cosa que no sea pertrechos bélicos, para cuidarnos. Y así reflexionaba en torno de esta discusión y propuesta de debate que se va a sustanciar hoy en la ciudad de Río Cuarto. Paula Jiménez, la escuchamos. Yo creo que incluso en un país como el nuestro, tomar deuda en algún momento puede ser una opción para crecer. Si la prioridad está en el crecimiento y estamos ajustados porque hay sequía y aparece la posibilidad de endeudarse para crecer, bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Porque vamos a invertir, vamos a crecer, va a mejorar la producción, vamos a industrializar, la materia prima va a tener agregado valor en origen. Si está en ese plano, hasta ahí llego a comprender que una gran cantidad de la población pueda entender el endeudamiento como un instrumento de crecimiento. Ahora, en estas condiciones, en las que un puñado de banqueros, esos 44.000 millones de dólares que entraron en la Argentina, el Banco Central fueron a los bancos comerciales, y de los bancos comerciales esos dólares fueron comprados por particulares que se los fugaron al exterior. O sea, si no sos de los que compró los dólares y se los fugó, o no sos de los que tiene un negocio vinculado al mundo financiero, porque acá pierden hasta los ojeros, o sea, en este modelo financiero pierde todo el mundo. Entonces, si no estás en ese grupo de intereses, defender el endeudamiento para que haya un saqueo del país tiene una falta de conciencia cívica, le faltaron las clases de formación ética y ciudadana, evidentemente, no entendieron, no estudiaron la Constitución, el concepto de soberanía, lo que representa realmente defender el interés común, que es el interés nacional. Eso está claro, licenciada, pero ¿cómo hace para que esa descripción de lo que nos sucedió se relacione con somos un país más inseguro? Por eso. Yo creo que este es un trabajo político, un trabajo intelectual, académico, es un trabajo militante, es un trabajo de sembrar conciencia, porque es cierto que eso es muy común que suceda y que se repita, porque tenemos una matriz de medios hegemónicos que permanentemente nos están taladrando un relato que nos quieren hacer parecer como general el interés particular de unos pocos, ¿no? Entonces, en este mundo donde mucha gente tiene incorporada ese interés de creer que son ricos de Miami y en realidad viven en el Alberdi, capaz allá en Río Cuarto, ¿no? Digo, es un trabajo político y militante de quienes estudiamos, de quienes nos formamos, de quienes trabajan y tienen esa conciencia, los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras, las mujeres organizadas. Hay un núcleos de reflexión y de práctica política desde donde se construye un relato y una práctica contrahegemónica, ¿no? De practicar esta conciencia. Obviamente que no es en la escuela secundaria, en las clases de educación cívica, donde uno adquiere
la conciencia de que nos están cagando, ¿no? Sino que eso más bien proviene de la práctica política y del trabajo político que podamos hacer para reflexionar sobre estas verdades que puestas arriba de la mesa parecen tan obvias, pero que después, cuando empieza a circular en el mundo de la opinión pública, se confunde y aparece gente que no es adinerada repitiendo cosas como si lo fuera, ¿no? Defendiendo el interés corporativo, el interés privado, el interés de los ricos, para decirlo así sencillamente, ¿no? Nos quieren débiles, es decir, con menos condiciones de seguridad para manejarnos, digo, es parte de la lógica del capital internacional. Sí, yo creo que veo que lo estás enfocando bien en relación al tema de la seguridad, es la seguridad de ellos esa, ¿no? Y acá me pongo un poquito en psicóloga. Dentro de las cosas que estuve estudiando para relacionar la psicología con la geopolítica, el diseño de las operaciones de propaganda y contrapropaganda, las operaciones psicológicas que montan los medios hegemónicos para influir en el estado de ánimo, son parte de la columna vertebral de la guerra de quinta generación, que es en la que vivimos hoy en día, ¿no? Nosotros teníamos en su momento la guerra de infantería, donde se enfrentaban soldados, era la guerra de primera generación, la guerra de segunda generación era la artillería pesada con los tanques y las tanquetas. Después empezaron las guerras a distancia, después empezó la guerra por la opinión pública, ¿no? La guerra de cuarta generación, que tiene que ver con el control del comportamiento, y esta de quinta generación, que es multidimensional, es biológica, es financiera, es cultural, es psicológica. Entonces se monta un aparato ideológico, una serie de acciones de propaganda y contrapropaganda que están todo el tiempo taladrando y que apuestan a construir la seguridad de ellos, ¿no? De quien monta esas operaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las acciones que nos llevan a construir la seguridad nuestra? La seguridad de los comunes, la seguridad del vecino, del que tenés al lado, del que trabaja con vos, de lo que solo podemos trabajar para vivir, que no tenemos otra opción, ¿no? Es decir, no tenemos un yate en Miami, ni un avión privado, tarjetas de crédito ilimitadas, ni fortunas, ni joyas, no, somos gente común. Entonces, ¿cómo encontramos la seguridad en el interés común? Sí, en este escenario de guerra de quinta generación, somos un país vulnerable. Somos un país profundamente vulnerable. Yo creo que hay una fortaleza que tenemos como país, que es que Argentina tiene un músculo político, ¿no? Construido a través de nuestros sindicatos que llegaron a desarrollar conquistas históricas, el peronismo también habita en la conciencia, ¿no? De lo que fue aquel estado de bienestar, aquella época dorada donde Argentina realmente se industrializó y el movimiento obrero creció y donde apareció los estudiantes también organizados saliendo a la calle por el boleto estudiantil, donde tuvieron que matar 30.000 compañeros y compañeras para desarmar esa fuerza política y sin embargo no pudieron desarmarla, ¿no? Yo creo que ahí está la fortaleza de quienes habitamos este suelo. Somos vulnerables, pero no pudimos ser completamente expropiados de nuestra fuerza material y moral, y me parece que ahí es donde está la huella y de la memoria, que es la que hoy en día sigue, ¿sabes? Porque más allá de que la pandemia inmovilizó mucho a la fuerza social nacional, popular y latinoamericana, esa fuerza está. Bueno, es muy interesante el concepto. Un país no es más seguro porque tenga más armas, sino porque tenga a su población con menos hambre, a su población menos desigual, a su población empoderada con derechos ejercidos plenamente. Ese es el concepto de seguridad nacional. Es el debate que propone Paula Jiménez, la licenciada en Psicología y magíster en Seguridad y Defensa de la Nación, que hoy va a estar a partir de las 19 horas en la Casa Cura Brochero, Chiclana 164, en este debate, Patria versus Fondo Monetario Internacional. Lo que propone como tesis de discusión es haber arreglado con el Fondo Monetario o habernos endeudado en 45.000 millones con el
de dólares con el Fondo Monetario nos ha hecho un país más vulnerable, más inseguro. La inseguridad no necesariamente es el que te roba a la vuelta de la esquina. Ese es el concepto que se nos ha instalado. Obviamente que hay que propender a que ese delito no ocurra. Pero la verdadera inseguridad es habernos hecho tan débiles ante los poderosos. Así son las cosas.